Hola gente, mi nombre es Mariela San Pedro y me pareció muy interesante estar analizando en el día de hoy el caso de Rocío Rial y la medida cautelar que interpuso. Como primera medida me parece interesante comentarles que para estudiar derecho hay que buscar siempre ejemplos y aplicarlos al caso. Entonces la mejor manera de estudiar derecho, ustedes agarran cualquier situación, sea un diario, sea un medio de comunicación, y siempre observen un diario, vayan a la parte de legales, miren las notificaciones que se hacen ahí, miren todo lo que tiene que ver en la parte debajo de los diarios, las sociedades, y entonces en base a ello ustedes pueden ir relacionándolo. Más allá de que la jurisprudencia, nosotros como profesionales, nos clarifica un montón de cosas que a veces no están reguladas, y las estrategias legales nos ayudan inclusive a modo de ver cómo es llevado a cabo un caso, ustedes en las medidas cautelares van a tener como base qué significa una medida cautelar. ¿Por qué una persona pide una medida cautelar? Bueno, una persona puede pedir una medida cautelar para resguardar un derecho. Esa es la manera más simple de definirlo. La manera más específica es cuando el litigante le pide al juez una resolución preventiva precautoria y esa decisión cautelar no va a significar un prejuzgamiento. ¿Y por qué digo esto? Porque el juez, antes de dictar esta medida en resguardo del derecho, lo que va a hacer es asegurarse que la persona que la está requiriendo, el accionante, el litigante, debe cumplir con determinados requisitos, con el fin no solamente de que compruebe el derecho, sino además que en el caso de que exista una igualdad entre las dos partes, es decir, que en el caso de que se le generara a la otra parte daños y perjuicios, se le va a poner una contracautela, cosa de que se haga cargo por la medida solicitada. Es decir, de instalar entre las dos partes una igualdad. ¿Cómo podemos dar ejemplo de medidas cautelares? Estas medidas pueden ser solicitadas antes del proceso o junto con la demanda o en el transcurso del proceso. ¿Y esto cómo podemos evaluarlo? Bueno, ustedes analizarán que una persona que es estafada por otra en el marco de una empresa, con cheques voladores o con lo que sea, iniciándole una causa por daños y perjuicios, no puede esperar hasta el dictado de una sentencia porque puede ser demasiado tarde. Entonces, lo que esta persona va a hacer, el litigante, es pedirle al juez que por favor le dicte una medida cautelar trabándole las cuentas bancarias hasta que se resuelva la situación. Puede pedir un embargo, puede pedir lo que sea. Y lo mismo puede ocurrir en un caso de familia, cuando la otra parte no paga los alimentos y se le traba un embargo a los fines de que los alimentos sean abonados. Hay un montón de ejemplos, ya sea que pueden ser también casos de violencia de género, pueden ser casos de familia, y en esto, y en el caso que nos toca en cuestión, estamos hablando del bozal legal. El bozal legal no es algo que se encuentre regulado en nuestra ley, es una construcción pretoriana que se creó la jurisprudencia. Se da generalmente en el caso muchos de los famosos. He leído algunos casos en los cuales gente que no es muy conocida se interpone, pero generalmente no se piden estas medidas cautelares. El bozal legal es cuando alguien le prohíbe a otro que divulgue determinadas situaciones, más precisamente, por ejemplo, les voy a leer el caso de Nicole Neumann, que es la que pidió este bozal legal para que el padre de sus hijas y su pareja no hablara, no divulgara nada con respecto a sus hijas, ni mostrara las fotos, ni publicara absolutamente nada con respecto a sus hijas, y el que incumpliera esa medida cautelar se le iba a poner una sanción o una pena pecuniaria de 500.000 pesos. Lo que pasa es que el bozal legal, cuando es requerido, además de que hay que cumplir bien con todos los requisitos que se exige ante cualquier medida cautelar, al no estar regulado, muchos jueces son reacios a interponerlo, porque está en juego el tema de la libertad de expresión, que ese también es una realidad.
En uno de los casos que yo estuve analizando, antes de comenzar con el de Rocío Rial, en uno de los casos que yo estuve analizando, que un médico le interpuso un bozal legal a otro médico que lo estaba difamando en las redes sociales y los medios de comunicación, porque justamente estaba hablando de un abuso de autoridad y hasta un abuso sexual que el litigante le habría realizado al otro. Interpuso un bozal legal y justamente la justicia, el juez dijo no voy a dar lugar a este bozal legal porque justamente no está bien aclarada la situación y está en juego otro derecho constitucional que tiene que ver con la libertad de expresión. Por eso no le voy a dar lugar a este bozal legal. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de Morena? En el caso, de Rocío, tienen casi el mismo nombre. En el caso de Rocío Rial, ella interpuso el viernes pasado en un juzgado un bozal legal contra su hermana, Morena Rial, contra América, el canal, y contra Luis Ventura. Y tiene que ver esto justamente porque ella no quiere que se hable con respecto al tema de su adopción, cuestiones personales y familiares. Hubo un juez que dio lugar a esta medida, estoy hablando del juzgado de número 76, si mal recuerdo, de la capital federal, que lógicamente no pude tener acceso a esta acción iniciada porque estamos en el marco de un proceso de familia, de una causa de familia, en el cual no pude tener acceso a la misma. Pero sí vi que los canales recibieron esta notificación con el expediente, con todos los requisitos. Entonces justamente me pareció muy importante asociar este tema y mencionarles que más allá de esta medida que puede ser innovadora para los medios de comunicación o que puede ser importante para algún que otro artista, me parece muy importante utilizar el resto de las medidas cautelares que sí están reguladas y que tienen mayor eficacia. ¿Por qué lo digo? Porque si vamos al caso del médico que pidió este bozal legal contra el otro médico, si hubiese pedido otro tipo de medida, hubiese tenido más suerte. Tengamos en cuenta que el bozal legal es siempre, cuando es interpuesto, la otra persona interpone automáticamente la libertad de expresión. Y en la mayoría de los casos se da lugar a eso, porque es un derecho constitucional. Entonces, ante este tipo de casos, es muy importante evaluar, cumplir con todos los requisitos que se nos exige para justamente que se dé lugar a esta medida precautoria, esta medida inaudita aparte, esta medida que justamente va a tener una decisión del juez o de la jueza sin la intervención de la otra parte. En el caso de Morena, me parece que esta chica en algo tiene razón, que es muy penoso que se esté ventilando por un medio de comunicación temas con respecto a su adopción y sus orígenes. Son temas privados, son temas que no corresponde que sean tratados en los medios de comunicación y más allá de que puedo estar de acuerdo o no con la medida utilizada, estuvo correcto en que se fuera a interponer un juzgado y que se instaure. ¿Qué es lo que puede hacer la otra parte si no está de acuerdo con la medida cautelar que se le interpuso? Apelarlo. Las partes pueden apelarlo. Eso sí, si la parte no se presenta, si la parte no quiere apelar y consiente la medida, después no tiene derecho a reclamar absolutamente nada. Y esto lo he visto en casos de violencia de género, donde pasa que cuando uno quiere notificar a la otra parte, que muchas veces ocurre que desaparecen o que uno que tiene que estar con la cédula de un lado para el otro, porque realmente esto ocurre y cada vez más nos cuesta mucho notificar a la gente porque todos desaparecen o porque no quieren que los notifiquen. Hay millones de medidas siempre para notificar a la parte y hoy, inclusive después de la pandemia, en muchos casos, por ejemplo, más en los casos de familia, muchas veces se termina notificando por WhatsApp o por llamados telefónicos. Son los casos los menos, pero que hay y que se ha sentado jurisprudencia, hay. Entonces, para ir resumiendo, hay temas muy sensibles que requieren
de una resolución anticipada, por lo menos resguardando un derecho, y esto no quiere significar o no significa de que haya un prejuzgamiento, porque justamente para que no haya un prejuzgamiento, lo que el juez, antes de dictar estas medidas, va a analizar todo lo que la parte el litigante le está exponiendo, y si cumple con esos requisitos, ahí sí va a dictar la medida. ¿Qué es lo que puede hacer la parte? Puede apelar, puede presentarse o poner pruebas, lo que fuera. Pero siempre que es muy importante cumplir con todas las medidas y estar a derecho. Eso es algo que se lo recomiendo a todo el mundo, porque lamentablemente vivimos en una sociedad donde hoy la gente está fuera de derecho. No cumple con las medidas, no están a derecho. Entonces, si es una medida que está violando un derecho, preséntense, pónganse a derecho y presenten las pruebas correspondientes. Si tienen alguna duda, me lo dejan en los comentarios, que me interesa saber sus opiniones, y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.